Hola, buenas tardes a todos. Dios los bendiga mucho. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la historia de Daniel. Acá en el libro de Daniel, justamente así se llama, en la palabra de Dios, una parte de su historia, y que podamos reflexionar y que podamos tomar esa historia y ponerla en práctica para nuestra vida. Porque la palabra de Dios, la historia la podemos personificar en nuestras vivencias. Está escrita y, como es inspirada por Dios, perdura su contenido y su poder, y va a seguir perdurando por los siglos de los siglos. Quiero que me acompañen en esta historia tan poderosa y que podamos examinarla juntos y que podamos sentir juntos transformación, que sea el Espíritu Santo el que nos haga esa transformación a medida que va penetrando esta palabra en nuestro corazón. Fíjense que era una época donde gobernaba el rey Darío. Y este rey ve la capacidad que tenía Daniel y ve la honestidad que tenía Daniel, la buena predisposición que tenía Daniel, y lo pone a ocupar un cargo de mucha jerarquía para que lo ayude en este gobierno, en el gobierno el cual encabezaba este rey Darío. Pero como todo gobierno, hay un equipo de trabajo, hay gobernadores, está el gobernador, pero están los asesores, los administradores, otros funcionarios también. Vieron que Daniel demostró en muy poco tiempo ser mucho más capaz que ellos. Y en vez de utilizar a Daniel y trabajar con él y aprender de él, demostrando humildad, que es lo que Dios quiere que nosotros mostremos al otro, que tengamos ese corazón que honre al otro que está al lado nuestro. Acá vino justamente la envidia. Ellos no tenían a Dios en su corazón. Entonces empezaron a envidiar a Daniel. Y como Daniel era tan correcto, no encontraban algo para que Daniel caiga. Entonces empiezan a ir al rey Darío, que lo había llevado a Daniel, y arman un decreto en donde en el decreto toda persona tenía que adorar a la majestad. En este caso la majestad era el rey Darío. No podían orar, no podían adorar a ningún otro, ni a una autoridad humana ni a una autoridad divina. Entonces dice que Daniel, que fíjense cómo dice acá en el versículo 4, Daniel era fiel, responsable y digno de confianza. Pero además, Daniel oraba 3 veces al día, dice el versículo 10. Él daba gracias a su Dios, al único Dios, al Dios que yo tengo y el Dios que vos tenés. Entonces, él, igual que nosotros, de carne y hueso, pero teniendo a Dios en su corazón, tenía un dilema, que es la carne con el espíritu. Por supuesto que el espíritu se opone y siempre triunfa por encima de la carne. Toda obra que haga hoy el Espíritu Santo en tu vida y en la mía va a lograr victoria por encima de la carne. Pero nosotros, muchas veces, primeríamos con la carne. Muchas veces dejamos a Dios en segundo lugar o en último lugar y empezamos a resolver lo que nuestra mente humana quiere. Y empezamos a encontrar límites y muchas veces ese límite no nos permite llegar a una solución de algo. Y quedamos divagando. Y ahí empiezan los miedos, ahí empiezan las frustraciones. Entonces, por la carne, pretendieron estas personas que no tenían a Dios, pretendieron debilitarlo a Daniel. Primero sedujeron, con esa intención de dañar,
al rey que tanto lo respaldaba Daniel, al rey Darío. Entonces cuando le hacen firmar ese decreto, el rey Darío después no podía echarse atrás. Y Daniel no iba a ir en contra de Dios. Entonces automáticamente ellos sabían que Daniel era fiel a su religión, como le llaman ellos acá, en la palabra. Entonces sabían que con ese decreto automáticamente quedaba condenado a la condena humana, Daniel. Daniel es arrojado finalmente al foso de los leones. Pero fíjense lo que pasó. Daniel oraba 3 veces al día y Daniel se sometía a la exigencia de Dios. Y él miraba a Dios. Y él confiaba en Dios. Entonces, para nuestros tiempos, la enseñanza nos está llevando a que nosotros crezcamos, escalemos de nivel espiritual y que salgamos de todo miedo del desafío que tengamos por delante y que salgamos de todo miedo de una acusación humana y que salgamos de todo miedo de un ataque humano. Muchas veces nosotros estamos en un trabajo y no sabemos si vamos a quedar afuera del trabajo. Muchas veces marcamos algo que consideramos que fue inmoral de nuestro compañero, de un jefe, de una autoridad, y tenemos miedo que después podamos sufrir una consecuencia por lo que hicimos. Pero cuando Dios empieza a participar y te da la victoria, cuando vos confiás, cuando vos vas al Señor y el Señor te empieza a mostrar cómo debes actuar y que actúes con la convicción de que cualquier resultado que venga, el Señor te va a sacar ileso y te va a dar la victoria. Nosotros muchas veces decimos, no hablo de Dios en este lugar porque nadie lo conoce y va a venir la burla. No, acá no voy a citar el Evangelio porque prefiero callarme y pasarla tranquilo, porque cito el Evangelio y también hay fuerzas del enemigo que salen del otro lado a confrontar y me voy a tener que meter en un conflicto. Pero nosotros tenemos que ser esos hijos de Dios con la seguridad de que tenemos que, para conocer la bendición de Dios, para conocer la victoria de Dios, tenemos que enfrentarnos muchas veces a adversidades duras, a pruebas grandes, a conflictos. Daniel se enfrentaba a un gran conflicto, pero él nunca dudó de que Dios lo iba a rescatar de la muerte. Y fíjense que después dice que, me voy al versículo 19, porque el rey Darío se había quedado preocupado, porque lo había escogido a Daniel, porque Daniel le había sido leal, porque él no encontraba ningún motivo para que Daniel muera. Pero él mismo había firmado un decreto de manera engañosa por parte de los otros funcionarios que envidiaban. Entonces después no podía volver atrás y estaba mandándolo a morir. Pero fíjense, Daniel, siervo del Dios viviente, le dice justamente el rey, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. La inocencia ante Dios viene cuando vos lo buscás a Dios. Porque Dios, por supuesto que vamos a tener consecuencias en los pecados, en las malas acciones, más si son de manera intencional lo que hacemos, que desagradamos a Dios. Porque Dios es un juez justo. Tenemos que tener alguna consecuencia. Pero nunca Dios te va a hacer morir en la consecuencia. Pero fíjense que acá dice Daniel, me liberó porque me halló inocente. La gracia de Dios hace que vos seas libre y hace que vos
seas inocente posterior a la restauración de Dios. Es decir, yo lo busco a Dios, le pido perdón, me arrepiento. Dios sabe si mi corazón se presenta a Él humillado. Y ahí empieza una etapa de restauración donde Dios te vuelve al estado original, puro, libre, sin mancha. Esa es la gracia y la misericordia de Dios, la que apareció en tu vida y en la mía a partir del sacrificio de Cristo y ese pacto que tenemos inherente de por vida a Dios. Entonces, Daniel tenía el Espíritu de Dios a su favor. Y Daniel fue limpiado, protegido, cubierto por Dios. Entonces, fíjense que después se da cuenta el rey que de manera maliciosa habían condenado a un inocente. Entonces el rey dictamina que las personas que habían condenado a este hijo de Dios, que había actuado conforme a Dios y por eso fue salvo por Dios, que vayan ellos al foso de los leones. Y no tuvieron el mismo final que tuvo Daniel, porque ellos no tenían a Dios, porque ellos negaban a Dios. Si yo ataco a un hermano, estoy negando lo que Dios me dice. Estoy contrariando a lo que Dios me dice, que es servir al hermano. Y estos atacaron a un siervo de Dios. Entonces no quedó nada de ellos. ¿Cuál es la conclusión final? Que quiero que podamos atesorar en nuestro corazón. Aquella persona que hoy te tenga envidia, aquella persona que hoy se burle de vos, aquella persona que hoy no te reconoce y vos te esmerás por demás mostrándole lo que sos, lo que podés darle, aquella persona que te jugó una mala pasada, déjalo todo en manos del Señor y bendecilo, perdonalo, bendecilo, pero vos seguí mirando para adelante, los principios espirituales, mirando para adelante la palabra de Dios, meditando en ella, para que en tu mente y en tu corazón se empiece a acrecentar el poder de Dios. Y con el poder de Dios a tu favor, con el poder de Dios puesto en acción, nada ni nadie te puede destruir, nada ni nadie te puede hacer un rasguño, porque la mano de Dios, el amor de Dios, la sangre de Cristo y todo lo que viene de Dios va a estar a tu favor. Y eso va a ser algo indestructible entre vos y el daño que pueda venir contra vos, entre vos y el protagonista que pueda hacerte daño. Entonces no vas a tener ni un rasguño. Cuando vos olés a Cristo no tenés nada de parte del enemigo que pueda vencerte. No hay nada. No tenés nada en tu contra que te pueda hacer caer. Por eso no dudes cuando se te viene algo, si Dios está con vos o Dios no está con vos. Andá y orá, empezá a hablar con el Señor, para que el Señor te muestre hasta dónde puedes llegar, no solo a protegerte, sino a bendecirte. Que tengas, hermano, una hermosa tarde, que puedas entregarle ahora, en un acto de agradecimiento a Dios, todo lo que te está pasando, que lo puedas adorar por lo que Él es. Pedile al Señor que abra el cielo y que ese poder lo querés vivir aún más de lo que lo viviste. Y a todo aquello que te esté haciendo mal, también dáselo al Señor, para que el Señor te muestre cómo Él actúa respecto a ese mal o respecto a quienes hacen ese mal. Pero vos bendecilos. Esto no es una guerra. Daniel no empezó una guerra. Daniel miró a Dios y creyó que Dios iba a hacer justicia por él. Hoy es un tiempo para que creas que la justicia de Dios viene a tu vida, a tu favor. Que el Señor te bendiga.